Padre, tú eres grande y especial. Tú eres el creador de todas las cosas. Has creado al hombre a imagen y semejanza tuya y le has dado sabiduría, inteligencia, ciencia y arte. Y en este tiempo, Señor, queremos inquietarnos un poco más acerca de la sabiduría, porque siempre oramos pidiendo sabiduría, pero poco conocimiento tenemos lo que implica esa palabra tan especial, este don que tú regalas a los que te piden sabiduría. Gracias por cada uno de los que participan en esta actividad, en este encuentro. Gracias por esas enseñanzas que cada uno de nosotros recibiremos de parte tuya, porque tú eres aquí el maestro, el que enseñas, el que orientas, el que respondes inquietudes, el que cada día nos permites conocer más de tu palabra y escudriñar en las sagradas escrituras la verdad, porque la verdad nos hace libres a nosotros y la verdad, Señor mi Dios, está disponible para nosotros. Hoy te agradecemos por este tiempo que nos regalas, en el nombre de Jesús. Amén. La pregunta de este tiempo tiene que ver con si la sabiduría es permanente o no es permanente. Entonces vamos a utilizar métodos para poder responder a esa pregunta tan interesante. Como es una pregunta que se formula, siempre cuando hay una pregunta que nos inquieta, nosotros tenemos que tener un conocimiento claro de esa pregunta y debemos abordar una metodología que hemos venido revisando varias veces. Es muy similar, pero vamos a echarle una repasadita a esa metodología. En primer lugar, pues analizar la pregunta. Es interesante entender muy claramente cada una de las palabras que componen esa pregunta en sí. Acudir a la Biblia, porque nosotros sabemos que la Biblia es nuestra guía, nuestro horizonte, nuestro diario vivir, y en ella encontramos la verdad. Buscar términos en el diccionario. Cuando nosotros no tenemos claridad de una palabra, para eso podemos utilizar el diccionario. A veces tenemos creencias sobre una palabra, pero no estamos muy convencidos. No tenemos realmente una convicción sobre lo que significa una palabra y el diccionario nos puede ayudar mucho. Comparar versiones bíblicas, insisto, es importantísimo mirar varias versiones de la Biblia, no quedarnos solamente con la que más nos gusta, sino explorar otras versiones bíblicas para poder entender más lo que es el contexto. Revisar ese contexto bíblico, analizar cada uno de los textos que nosotros podemos ir encontrando, hacer una síntesis de toda la información recogida y dar respuesta a la pregunta. Luego, si miramos bien la pregunta, esta pregunta tiene una palabra interesante. Dice, ¿es permanente la sabiduría? Si bien teníamos un significado, un conocimiento acerca de lo que es la sabiduría, que la sabiduría integra la prudencia y la sensatez, y que está por encima del conocimiento del ser humano, aquí en este caso vamos a tener una inquietud respecto a qué es esa palabra permanente, ¿no? Y cuando buscamos el diccionario, la palabra permanente significa que se mantiene sin interrupción o cambio en un mismo lugar, estado o situación. Mire cómo la pregunta ya tiene otra connotación. Entonces, por un lado, la pregunta dice, ¿es permanente la sabiduría? Aquí, colocando estas palabras, podríamos cambiar la pregunta y aclararla un poquitico más. ¿La sabiduría se interrumpe? ¿La sabiduría sufre algún cambio? Esa es una pregunta que tiene su contexto, su significado, y lo vamos a identificar y lo vamos a responder desde el punto de vista bíblico. Si la sabiduría es permanente, o sufre interrupciones, o sufre cambios en la vida del cristiano, lo vamos a identificar. Y seguimos con la misma imagen del rey Salomón, porque volvemos a tocar la vida de este hombre tan especial en la Biblia. Volvemos a tocar ese Santiago 1:5, donde dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Resalté la palabra falta porque a veces
creemos tener el concepto claro de lo que significa esa palabra, pero sin embargo podemos mirar en el diccionario lo que significa falta. Y falta significa hecho de no haber aquello que se indica, es decir, no existe, o de haber menos de lo necesario. Es decir, la palabra falta tiene dos connotaciones. O no existe sabiduría, o tiene poca sabiduría, insuficiente para satisfacer una necesidad inmediata. Entonces, mire que ese mismo versículo, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, implica o que el cristiano no tiene sabiduría definitivamente, o la sabiduría que tiene no es lo suficientemente para la necesidad que tiene que afrontar. Y revisamos ese mismo versículo de Santiago 1:5 y utilizamos paralelismos, utilizamos en ese caso diferentes versiones bíblicas. Mientras en la Reina Valera de 1960 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, mire cómo en la Biblia, si alguno de vosotros anda escaso de sabiduría, y lo reconfirma en la misma, pero en la hispanoamericana. Si alguno de ustedes, ya no habla de vosotros, sino de ustedes en un término más colombiano, si alguno de ustedes anda escaso de sabiduría. Entonces mire que ya la palabra nos va dando ciertos matices de la respuesta que podría darse a esa pregunta si la sabiduría es permanente. Vamos a seguir la metodología y en esa metodología vamos a volver a tomar la vida de Salomón. Recordamos muy bien al rey Salomón porque fue un hombre que cuando empezó a gobernar a su pueblo Israel, como herencia que le dejó su papá David, él hizo esa petición: Señor, dame sabiduría e inteligencia. Le pidió las dos cosas a Dios. Y vamos a mirar entonces en la Biblia directamente y vamos a buscar esa palabra aquí. Yo utilizo el portal de la Biblia. Vamos a escribir Salomón en la caja de búsqueda, independiente de que tenga tilde o no, la acepta. Y encontraremos que hay 279 citas bíblicas con respecto a Salomón. ¿Por qué utilizo directamente este buscador? Porque pues me muestra los diferentes versículos donde aparece el nombre de Salomón. Entonces, desde Samuel, Reyes, va avanzando en todos, y él continúa aquí en esa parte, continúa en Reyes, y sigue mostrando todas las citas bíblicas donde menciona la palabra Salomón. Encontraremos varias hojas donde está él precisamente. Y no solamente tenemos 279 citas, sino que las clasifica en 269 del Antiguo Testamento, distribuidas en los diferentes libros: Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, Salmos, Proverbios, Cantar, Jeremías. En todos estos libros bíblicos se encuentra la palabra Salomón. Y en el Nuevo Testamento también lo tenemos en los Evangelios y en Hechos de los Apóstoles. Entonces, después de hacer una exploración, porque es interesante que empecemos a leer poco a poco estos versículos bíblicos, vamos a irlos rápidamente detallando el uno al otro, tratando de explorar acerca de la vida de Salomón. Porque podemos acudir a un diccionario biográfico sobre la vida de Salomón, podemos hacerlo. Y de hecho, es un recurso que se tiene también, acudir a la biografía del rey Salomón. Pero en esta ocasión opté directamente por ir a la Biblia y encontrar allí la biografía directamente descrita. Entonces, una vez que se hizo esa exploración de todos esos pasajes bíblicos donde se menciona a Salomón, encontré que en Primera de Reyes, del capítulo 11, versículo 1 al 11, hay una situación particular. Entonces, aquí sencillamente en la caja de búsqueda coloco Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1 al 11, y le doy buscar. Para que entendamos un poquito, voy a tomarme el tiempo de leer estos versículos, por eso los
los escribí todos, porque necesitamos mirar el contexto. Desde el punto de vista de la Biblia, ¿qué fue lo que pasó con Salomón? Un hombre muy sabio, al cual Dios le dio sabiduría, porque ese hombre se la pidió. Y no solamente le dio sabiduría, le dio inteligencia, y además de inteligencia le dio muchas riquezas. Entonces vamos a conocer un poquito qué fue lo que pasó con ese rey Salomón, del cual a veces algunas personas tienen una imagen negativa. Dice en el versículo 1, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extrañas, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las heteas. Miren ese versículo cómo nos muestra que Salomón no solamente se casó con la hija de Faraón y ese matrimonio tuvo lugar antes de ser rey, sino que cuando era ya rey, amó a muchas mujeres extranjeras, entre ellas moabitas, amonitas, edomitas, sidonitas, eteitas. Entonces, dice el versículo 2, gentes de las cuales Jehová Dios había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues se juntó Salomón con amor. Y entonces viene aquí el asunto. Siendo tan sabio Salomón, siendo tan prudente y sensato, ¿en qué momento perdió la sensatez? ¿En qué momento perdió la prudencia, llegando al punto de amar mujeres extranjeras que Dios mismo había prohibido que no podían casarse con ellas? Y Salomón lo hizo, siendo ya rey. Y no fue con una, fue con muchas mujeres. Tanto así que en el versículo 3 dice, tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y lo más particular es que tantas mujeres en su vida desviaron su corazón. Y desviaron su corazón respecto de Dios. Un hombre que había orado pidiendo sabiduría a Dios y que fue reconocido como un hombre muy sabio, muy inteligente, muy rico, muy famoso. Sin embargo, las mujeres desviaron su corazón y perdió en esos momentos la sensatez, la prudencia que Dios le había dado. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón, está hablando el de Salomón, no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret. Imagínense, pasó del monoteísmo, pasó al politeísmo. Un hombre israelita, descendiente de David, conociendo el amor que su padre David tenía para con Dios, para con Jehová. Sin embargo, ese hombre se volvió politeísta en esos momentos. ¿Dónde queda la sabiduría de Salomón? ¿Dónde queda la sensatez? Me pregunto yo. Siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Mire cómo se le apareció una vez y le dice a Salomón, pídeme lo que quieres, y Salomón le pide sabiduría, y luego se le vuelve a aparecer Dios a Salomón y le mandó estrictamente que no siguiese a dioses ajenos, le dio esa advertencia. ¿Dónde estaba la sabiduría de Salomón? ¿Dónde estaba su prudencia? ¿Dónde estaba su sensatez? Mas él no guardó lo que le mandó Jehová.
Le dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Esa fue la disciplina de Dios para con este hombre que se rebeló contra él, al que Dios mismo le había dado mucha sabiduría, mucha inteligencia, mucha riqueza, y no hubo hombre tan poderoso, tan sabio como él sobre esa tierra. Entonces mire cómo vamos entendiendo que independiente de que este rey Salomón en su principio era muy sabio, prudente, sensato, inteligente, sin embargo cayó en el politeísmo y empezó a crear templos, a hacer templos para toda esa cantidad de reinas y concubinas que él tenía. Tenemos que acordarnos de lo que dice Salmos 111, versículo 10, y lo hemos conocido muchísimo. El principio de la sabiduría es el temor del Señor, pero como lo hemos leído siempre en una versión y no lo tenemos claro, el principio de la sabiduría es el temor del Señor, lo repetimos continuamente, pero no entendemos qué es eso. Por eso me tomé el tiempo de ver otras versiones. ¿Qué significa eso? El principio de la sabiduría es el temor del Señor, que es en lo que falló Salomón. Dice en la Nueva Traducción Viviente: el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Mire lo interesante, el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Y más claramente en la traducción en lenguaje actual, el mismo versículo se traduce como que si alguien quiere ser sabio, que empiece por obedecer a Dios. Luego, si Salomón estaba desobedeciendo a Dios, ¿qué pasaba con la sabiduría de él? ¿Dónde quedó la sabiduría de Salomón? ¿Qué sucedió? Y seguimos con la pregunta. Ahora, cuando sucedió esto lo de Salomón, en 2 de Crónicas 12, 3, 4, podemos dar cuenta que no solamente Salomón amó a mujeres extranjeras, les edificó altares a los dioses de estas mujeres, se convirtió al politeísmo, sino que también hizo algo particular en el pueblo israelita que no lo habíamos tenido en cuenta. Muy pocas personas hablan acerca de esto. Dice, una vez que se rompió el reino de Israel, es decir, que Salomón falleció, dice, vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam. Roboam era el descendiente de Salomón. Y le dijeron a Roboam: tu padre, están hablando de Salomón, agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Luego me pregunto, un hombre sabio, un hombre inteligente, ¿cómo así que agrava el yugo sobre su propio pueblo? ¿Cómo así que pone a su propio pueblo en dura servidumbre? ¿Cómo así que aplica yugo pesado sobre sus propios hermanos en el linaje de Israel? Para entender un poquitico eso, entonces miro otra versión, la Nueva Traducción Viviente, particularmente en el versículo 4, dice, respecto a Salomón, su padre fue un amo muy duro. Le dijeron, alivie los trabajos tan pesados y los impuestos tan altos que su padre impuso sobre nosotros, entonces seremos sus leales súbditos. Esto es algo que yo pocas veces había analizado del rey Salomón, un hombre que tuvo mucha pompa, mucha gloria, que invirtió muchísimo dinero en la construcción del templo de Dios, y hay que acordarnos que fue David el que aportó todas esas riquezas, todos esos tesoros que se necesitaban para la construcción del templo de Dios, y eso es válido y está bien hecho, pero él construyó su propia casa, y mientras en el templo de Dios demoró 7 años la construcción, en su propia casa, en su propia construcción de su propio palacio duró 13 años. Y para poder lograr todo esto,
tuvo que poner unos impuestos muy elevados sobre su propio pueblo y someter a su pueblo a trabajos muy pesados. Entonces había una queja en esa parte. Y en el área administrativa, cuando nosotros tratamos a nuestros empleados en esa forma, créame que nuestros empleados van a reaccionar. Y un hombre sabio no actúa de esa manera como Salomón estaba actuando con su pueblo en esos momentos. No estaba actuando con sabiduría delante de su pueblo al colocarle trabajos tan pesados, impuestos tan altos a su propio pueblo. En Colosenses 4:1 dice la palabra: los que tienen esclavos deben ser amos justos y tratar bien a sus esclavos. Estamos hablando que Pablo le recomienda a los de Colosas que si alguno de ellos tiene esclavos, no le está diciendo denles libertad, no, les está diciendo deben ser muy justos con sus esclavos y trátenlo bien a sus propios esclavos. Entonces, si Pablo le recomienda eso a los colosenses, ¿qué pasaría con la sabiduría del rey Salomón? ¿Por qué trató a su pueblo como esclavos, siendo injusto con ellos y no los trató bien a ellos, colocándole todas esas cargas pesadas? Entonces, aquí cuestiono dónde quedó la sabiduría del rey Salomón en esos momentos. Retomando la pregunta, ¿es permanente la sabiduría? ¿La sabiduría se interrumpe? ¿Sufre algún cambio? Podemos ir sintetizando lo que hemos estudiado en varias cosas. La sabiduría, en primer lugar, es prudencia y sensatez. Por otro lado, la obediencia a Dios precede a la sabiduría. Y por el otro lado, se puede tener insuficiente sabiduría. Y entonces, con base en estas tres cosas, podemos llegar a la conclusión de este tema. La sabiduría es cambiante. Se puede interrumpir, como le pasó al rey Salomón, o se puede aumentar si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Por tanto, la sabiduría no es permanente. Vamos a orar entonces para que en nuestras vidas la sabiduría no se interrumpa. La sabiduría, por el contrario, aumente cada vez más en cada uno de nosotros. Oremos. Padre, queremos darte gracias porque nos pones al rey Salomón como ejemplo. Un hombre que perdió todo lo que tú le habías dado, porque el principio de la sabiduría es temerte a ti, y él abandonó el temor a ti, Señor. Dejó de obedecerte a ti en los mandamientos que tú habías establecido y se volvió al politeísmo y construyó altares para los ídolos de este mundo. Esa falta de sabiduría que demostró en esos momentos Salomón se tradujo en que su pueblo se sintió subyugado con cargas pesadas y con altos impuestos, Señor. Padre, que esto no nos acontezca a nosotros, que nosotros seamos obedientes en todo momento a ti y que cuando te pidamos sabiduría, esa sabiduría crezca continuamente en nuestras vidas, que no haya interrupción de las mismas. Te lo suplicamos a ti, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén.